bien, jóvenes, un momentito, espérenme, un momentito. Muy bien, jóvenes, vamos a ver el tema de fluidos. Ese tema pues ya lo estudiaron ustedes, ya lo leyeron y ya un grupo compartió el tema. Por cualquier cosa, si tienen su libro ahí a mano, ubíquense en la página 150, está la tabla 7.1 de conversiones de presión. Solo les voy a compartir esto. Vean, pues. Un fluido, la clase hoy es corta, a ver, jóvenes. Relativamente corta, como tengo que darle clases a la sección A también. Pero es sencilla porque ustedes, en términos generales, ya lo vieron. Vean, pues fluido es una sustancia no rígida, gas o líquido que no conserva su forma frente a fuerzas externas de distorsión. Por el contrario, siempre fluye. La palabra fluido se emplea para referirnos a gases y líquidos cuando se trata de aquellas propiedades que son comunes a ambos. Las propiedades fundamentales de los fluidos se aplican al flujo de aire a través de los tubos bronquiales y al flujo de sangre por los vasos sanguíneos. Las tres fases de la materia, que ya los jóvenes ya nos explicaron esa parte, ¿verdad? Sólido posee un volumen y una forma definida. Líquido posee solo volumen, ¿verdad? Adquiere la forma del recipiente que lo contiene. El gas no posee ni volumen ni forma definida. Presión, yo sé que ustedes de eso de presión, pues solo la única presión que hemos conocido es la que ejercen las mujeres sobre los hombres, pero también existe este tipo de presión. Y este tipo de presión es la fuerza por unidad de área que se ejerce perpendicularmente a una superficie. Eso es lo que está en la tabla 7.1. Vamos a tratar de, más que todo hoy, eso es lo que vamos a ver, las conversiones de presión. Muy bien. Entonces, las unidades de medida son pascales, ¿verdad? Newtons por metro cuadrado, Dina por centímetro cuadrado, PSI, libras por pulgadas cuadradas. O sea, PSI es lo mismo que libras por pulgadas cuadradas. Centímetros de agua o centímetros de columna de agua. Milímetros de columna de mercurio, o también llamado torr. Densidad. Está la densidad absoluta y la densidad relativa. La densidad absoluta es el cociente entre la masa y el volumen de una sustancia o de un cuerpo. La densidad relativa es el cociente o relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de otra sustancia que se toma como patrón. Para sólidos y líquidos se toma como patrón la densidad del agua, la que a 4 grados centígrados es de 1 gramo por centímetro cúbico.
Para gases se toma como patrón la densidad del aire, la que a nivel del mar es de 1.2 kilogramos por metro cúbico y disminuye en 0.1 kilogramos por metro cúbico por cada 1000 metros de altura. Entonces tenemos, en primer lugar, antes de avanzar en esto, quisiera preguntarles a ustedes si la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Cuál sería la densidad relativa del agua? ¿Cuál sería la densidad relativa del agua? Si la densidad... No son 1000 kilogramos. 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso sería la densidad absoluta. Pero vean, dice la densidad relativa es el cociente, razón, relación, división, coeficiente entre la densidad de una sustancia X. O por decirles algo, por ejemplo, la densidad del mercurio es de 13.6 gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo 13.600 kilogramos por metro cúbico. Se divide entre la densidad para sólidos y líquidos, la densidad del agua, que es de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Cuál sería entonces la densidad relativa del agua? ¿Cuál sería la densidad relativa del mercurio si su densidad absoluta es de 13.6? Si alguien lo sabe. Les digo esto, jóvenes, porque en los conocimientos básicos a veces lo básico es, bueno, jóvenes, díganme cuál es la densidad del agua. Si les dicen cuál es la densidad del agua, están refiriéndose a la densidad absoluta, 1 gramo por centímetro cúbico, 1000 kilogramos por metro cúbico, eso es correcto. Pero si le dicen cuál es la densidad relativa del agua, ¿cuál sería la respuesta? 1 gramo por... ¿Un gramo por centímetro cúbico? 1 gramo por centímetro cúbico. Vean, pues, se lo voy a plantear acá. Vamos a ver. Dice que la densidad relativa, por ejemplo, del agua, es la densidad del agua propiamente, dividido la densidad del agua, porque es la que vamos a tomar como patrón. Voy a bajar un poco para acá, para que se entienda esto. La densidad relativa del agua. La densidad relativa del mercurio es de 13.6, dividido la densidad que se toma como patrón, es decir, la densidad del agua. Si para obtener la densidad relativa lo que hay que hacer es dividir la densidad de la sustancia entre la densidad del agua, porque la densidad del agua se toma como patrón, ¿cómo nos quedaría? Ahí está. Perdón. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría en 13.6 gramos partido centímetros cúbicos, ingeniero. Vamos a ver, Gerardo. ¿Alguien más? Nos quedaría solo 13.6, ya que se cancela. Sí, porque se eliminan las dos unidades. Gramos y... Se eliminan las dimensionales, ¿verdad? Esa es la diferencia, Gerardo. ¿Dimensional? Sí. Las dimensionales se eliminan. Eso es todo. 13.6, porque estamos hablando de una división. 13.6 y acá es 1, ¿no? 1 y 13.6. Entonces ahí no quedaría ninguna dimensional, ingeniero. No, esa es la diferencia. Cuando hablamos de densidad relativa, por ejemplo, ahí tienen ustedes la tabla de fluidos, la tabla 7.2, tenemos las densidades. Digamos, dice, la densidad del aluminio es de 2.7. 2.7.
Por ejemplo, la densidad del mercurio, del aluminio es de 2.7 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuál sería la densidad relativa? Simplemente 2.7. La densidad del cobre, 8.5.